El propósito de este video es revisar exponentes racionales. Nuestro objetivo es poder manipular y simplificar las expresiones usando exponentes racionales. Antes de hacer eso, echemos un vistazo en las propiedades básicas de los exponentes. Debe estar familiar con estos, pero vamos adelante y revíselo de cualquier manera. Si estamos multiplicando y la base es igual, la regla es que debemos agregar nuestros exponentes. Por ejemplo, si tenemos 2 levantados al tercer poder x 2 levantados al segundo poder, 2 más 3 nos darían 2 al quinto poder. Un error común es multiplicar la base juntos, que sería incorrecto. Otro error común es multiplicar sus exponentes y eso no sería correcto. Aquí hay una explicación de por qué. 2 al tercer curso es 2 por 2 por 2, multiplicado por 2 al segundo, y podemos ver muy fácilmente hay 5 factores de 2. Regla número 2: si está dividiendo y la base es igual, la regla es que debe restar sus exponentes. Un ejemplo de esto de nuevo sería 2 al cuarto, dividido por 2 al segundo 4, 2 nos daría 2 al poder de 2. Si lo miramos con más detalle, 2 al cuarto poder dividido por 2 al segundo poder. Podemos ver fácilmente que hay algunos factores comunes, y dejamos con 2 al poder de 2. Regla número 3. Usted tiene un poder levantado a un poder. La regla es multiplicar. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 al segundo poder, levantado al tercer poder, la regla dice que multiplico 2 por 3 para obtener 3 al sexto poder. Otra vez, si no estoy seguro, puedo convencerme mismo. Sé que si algo se eleva al tercer poder, entonces eso significa que voy a multiplicarlo por sí mismo 3 veces. Y aquí puedes visualizar tú tener 6 factores de 3. La última regla es cómo tratar el exponente negativo. Si tengo 5 levantados al poder de menos 2. Y quiero simplificar esto, siempre me gusta poner esto 1. Si esto cruza la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. Esto es equivalente a 1 dividido por 5, elevado a la segunda potencia o 1/25. Ok, vamos adelante y miremos los exponentes racionales ahora. El objetivo principal es ser capaz de aplicar esta definición por una variedad de fines. Ahora lo que quiero que mires es si tienes una base levantada a un poder fraccional. El denominador te dice el índice de la radical. Queremos poder convertir exponentes racionales a la forma radical. El numerador del exponente racional sería el exponente. Y aviso cómo el exponente puede estar bajo el signo radical. O puede estar fuera del signo radical. Echemos un vistazo a un par de ejemplos. Primero que avisa tengo la raíz cúbica de x. No hay exponente en la x, así que probablemente pondría un solo para recordarme que es x a la primera potencia. De esa manera puedo escribir esto fácilmente en forma exponente racional. Entonces, lo que estoy haciendo es ir de este formulario aquí a este formulario aquí. El índice me dice el denominador de mi exponente racional y el numerador va a ser el exponente. X al tercero es equivalente a la raíz cúbica de x. El próximo ejemplo es muy similar. Debe ser r a las 2/5 potencia. Ahora en la letra C, aviso, no hay índice. Quiero tener un índice para aplicar esta definición. Y, dado que es una raíz cuadrada, por supuesto, sabemos que va a ser un índice de 2. Por lo tanto, esto sería x para el poder de 8 medias, lo que por supuesto simplifica a x al cuarto poder. Un último ejemplo, esto sería b al, de nuevo el índice es 3. Ese es el denominador de mi exponente fraccional. Esto sería para los 5 terceros de poder. Si realmente quiero, podría reescribir esto moviendo esto en el numerador y eso sería b a los menos 5 terceros de poder. Ok, aplicemos esta regla en la dirección opuesta. Ahora tenemos una expresión con el exponente racional. Y queremos simplificarlo.
Y la manera que hacemos de hacer esto es recibirlo en forma radical y luego simplificarlo a partir de aquí. La clave aquí otra vez, el denominador te dice el índice. Esta es una raíz cúbica. La base es nuestro radicand y el numerator 4, es nuestro exponente. Ahora 8 hexasiemens el cubo perfecto, así que la raíz del cubo de 8 hexasiemens 2, 2 al cuarto y cuarto 4 simplificado a 16. Podemos verificar fácilmente esto en la calculadora gráfica. Vamos a hacer eso. Voy a seguir adelante y escribir 8 al poder de 4 terceros. Ahora cuando escribo mi exponente, ya que es una fracción, necesito incluirlo en un conjunto de padres y que verifique. Intentemos uno más donde es una forma radical. Ahora mi denominador es 4 así que es la cuarta raíz de 81. Levantado al tercer poder. Y el numerador de nuestro exponente fraccional es 3. Ahora este es un poco más desafío posiblemente si hago una mirada al 81, 81 del curso es 9 por 9. Pero 9x9 hexasiemens 3 por 3. 81 hexasiemens una cuarta raíz perfecta. Así que la cuarta raíz de 81 sería 3 levantada al tercer poder que es 27. Compruebe este bien. Y eso lo verifica. Esta fue una revisión muy rápida de exponentes racionales pero espero que ayude y espero que tengas un buen día.